La sombra de la patasola. La noche caía sobre la selva como un manto oscuro, y la humedad del aire se sentía densa, casi palpable. Desde que llegué a esta remota región de Colombia, el folclore local había despertado mi curiosidad. Cada historia que escuchaba sobre los espíritus que habitaban en la selva parecía más aterradora que la anterior, pero ninguna me había preparado para lo que estaba por vivir. Era un viernes por la noche cuando decidí acampar cerca de un pequeño arroyo. Las estrellas parpadeaban tímidamente en el cielo, y el sonido del agua fluyendo era, al mismo tiempo, relajante y perturbador. Encendí una pequeña fogata y me senté a contemplar el fuego, sintiendo que el calor me reconfortaba ante la oscuridad que me rodeaba. Recordé las historias que había escuchado sobre la patasola, una figura mítica que, según decía la leyenda, era el alma de una mujer traicionada que había sido condenada a vagar sola por la selva. Se decía que tenía una pierna de animal y que atraía a los hombres con su belleza, solo para devorarlos después. La gente del pueblo me había advertido que nunca me aventurara solo en la noche, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. A medida que la noche avanzaba, el aire se volvió más frío y el canto de las ranas se desvaneció. Un silencio inquietante se apoderó del lugar. Entonces, la vi. Al principio, pensé que era un juego de luces y sombras, pero al entrecerrar los ojos, la figura se hizo más clara. Era una mujer alta, de piel pálida y cabello largo que caía en ondas sobre sus hombros. Su belleza era hipnotizante, pero había algo en su mirada que me heló la sangre. La patasola estaba allí, mirándome con una intensidad que me hizo sentir expuesto. Me levanté lentamente, intentando no hacer ruido, pero mis pies crujieron sobre las hojas secas. Ella sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. La sensación de peligro se intensificó, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Te sientes solo?, preguntó con una voz suave, casi melodiosa. No pude responder. Mi mente estaba en plena lucha entre la fascinación y el miedo. Ella se acercó un paso más, y en ese instante noté su pierna derecha, que terminaba en una pezuña oscura. El corazón me palpitaba con fuerza, la historia era cierta. La patasola estaba frente a mí, y el horror de su leyenda cobraba vida. No tienes que tener miedo, continuó, su tono era persuasivo. Solo quiero compañía. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que no podía confiar en ella. Recogí mis cosas en un impulso, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. La mujer dio un paso hacia mí, y su sonrisa se torció en algo más siniestro. ¿A dónde crees que vas?, dijo, su voz ahora resonando como un eco en la noche. Sentí que el terror me paralizaba. La imagen de su figura se volvió cada vez más amenazante, y en un instante de lucidez, giré sobre mis talones y corrí. No sabía hacia dónde, solo quería alejarme de su presencia. El bosque se convirtió en un laberinto oscuro, y mis pies tropezaban con raíces y piedras. Detrás de mí, escuché un sonido que me heló la sangre, el crujido de ramas, el roce de algo que se movía rápidamente. La patasola me seguía, y su risa resonaba en el aire, como si disfrutara de la cacería. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina me empujaba a seguir corriendo, a perderme en la espesura de la selva. Cada respiración se convertía en un esfuerzo titánico. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, como si estuvieran tratando de atraparme. Me sentí atrapado en un sueño aterrador, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. No podía permitir que me alcanzara, sabía que si esto sucedía, sería el final. Mientras corría, recordé las historias que había escuchado sobre los hombres que habían cruzado caminos con la patasola. Algunos decían que ella podía hipnotizar a sus víctimas, atrapándolas en un trance del que no podrían escapar. Pero también había quienes afirmaban que si lograbas deshacerte de su influencia, podrías escapar. En ese momento, decidí que debía encontrar una forma de evadirla. La selva parecía cobrar vida a mi alrededor. Los sonidos de la noche se intensificaron, y de repente, sentí que algo se abalanzaba sobre mí. Era un lamento, un grito desgarrador que resonaba en el aire. Miré hacia atrás y vi a la patasola, con una expresión de furia en su rostro. Pasé corriendo a través de un grupo de árboles,
sintiendo que el tiempo se desvanecía. No sabía si estaba cerca de la salida o si me estaba adentrando más en su territorio. La oscuridad me envolvía, y cada sombra parecía cobrar forma. En ese momento, recordé que tenía una linterna en mi mochila. Sin detenerme, saqué la linterna y la encendí. La luz cortó la oscuridad, y por un momento, vi su figura retroceder, como si la luz la quemara. «No puedes escapar», gritó, su voz resonando con una rabia que hizo temblar el suelo. El miedo me impulsó a seguir corriendo, iluminando el camino frente a mí. La luz me dio una ventaja momentánea. Aunque sabía que no podría mantenerla por mucho tiempo, decidí usarla para encontrar un refugio. La selva tenía sus secretos, y quizás, si lograba esconderme, podría perderla de vista. Corrí hacia un pequeño claro que recordaba haber visto antes. Era un lugar donde las estrellas brillaban con fuerza, un respiro de esperanza en medio de la oscuridad. Al llegar, me detuve un instante para recuperar el aliento. La linterna iluminaba el lugar, y por un momento, creí que me había librado de su presencia. Pero a medida que la luz parpadeaba, la risa de la patasola resonó de nuevo en el aire. Era un sonido escalofriante, como si la selva misma se burlara de mí. Su figura emergió de la oscuridad, y en ese instante supe que no estaba a salvo. La linterna, aunque brillante, no era suficiente para ahuyentar la oscuridad que ella traía consigo. Desesperado, busqué en mi mochila algo que pudiera ayudarme. Encontré un pequeño espejo de bolsillo que había llevado conmigo. Recordé que los ancianos del pueblo mencionaban que los espejos podían desorientar a los seres del más allá. Con un impulso, dirigí la luz de la linterna hacia el espejo. Cuando la luz se reflejó, vi que la patasola se detuvo, confundida. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz llena de desdén. Aproveché el momento y corrí hacia un grupo de árboles. La selva parecía rendirse a mis pies, y cada paso que daba me llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. La patasola me seguía de cerca, pero su confianza se había visto alterada por el destello del espejo. Sabía que debía mantenerme un paso adelante. Era una carrera contra reloj. La selva, aunque hermosa, se convirtió en un laberinto aterrador. Los árboles parecían cerrarse a mi paso, y la oscuridad se sentía como un abrigo que intentaba atraparme. Pero no podía rendirme. La imagen de la patasola acechando tras de mí me empujaba a seguir adelante. Finalmente, encontré un pequeño arroyo que conocía. El sonido del agua fluyendo era como un canto de sirena, prometiendo un refugio. Salté sobre las piedras, sintiendo la frescura del agua en mis pies. La patasola se detuvo en la orilla, mirando el arroyo con desdén. «No puedes cruzar», dijo, su voz ahora un susurro. «No puedes escapar de mí». Pero yo no iba a dejar que me atrapara. Llené mis pulmones de aire, y con un grito de determinación, crucé el arroyo. El agua fría me empujó hacia adelante, y por un instante, sentí que el miedo se disipaba. La figura de la patasola quedó atrás, difuminándose en la oscuridad. Cruzar el arroyo fue un acto de liberación. La presión que sentía en el pecho comenzó a desvanecerse, y aunque sabía que ella podría seguirme, había ganado tiempo. Me adentré en la espesura del bosque, decidido a encontrar un camino de regreso al pueblo. Mis pasos eran rápidos, pero cautelosos. La selva estaba viva, y el sonido de los animales nocturnos me acompañaba en mi travesía. Pero la risa de la patasola seguía resonando en mi mente, como un eco que no podía eliminar. Sabía que su presencia estaba aún cerca, acechando en las sombras. Mientras avanzaba, recordé las historias sobre los amuletos que llevaban los habitantes del pueblo para protegerse de ella. Al buscar en mi mochila, encontré un pequeño collar que me había regalado mi abuela. Era un talismán que, según ella, protegía a su portador de los seres del más allá. Lo sostuve en mis manos, sintiendo su energía. La noche avanzaba, y el frío se hacía más intenso. La oscuridad parecía más profunda, y el miedo comenzaba a asomarse de nuevo. Sin embargo, el talismán en mi mano me dio la fuerza que necesitaba. Sabía que debía seguir adelante, que el pueblo no estaba lejos.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces del pueblo a lo lejos. El corazón me latía con fuerza, y la esperanza se encendió en mi pecho. Pero justo cuando creí que estaba a salvo, escuché su voz, más cerca que nunca. No puedes escapar de mí, susurró, y el aire se volvió denso. La patasola apareció ante mí, su figura etérea iluminada por la luz de la luna. Su mirada era intensa y penetrante, y su belleza se había transformado en una grotesca mueca. Sabía que debía resistir, que el pueblo estaba a solo unos pasos, pero el terror se apoderó de mí. Con el talismán en la mano, grité con todas mis fuerzas, invocando la protección que creía que me otorgaría. La figura de la patasola se detuvo, su expresión de furia se tornó en confusión. Parecía que el talismán había tenido efecto. No. Gritó, su voz resonando en la noche. No puedes hacerme esto. Con un último esfuerzo, corrí hacia la luz del pueblo. La patasola me siguió, pero el talismán brillaba intensamente, como una barrera que la mantenía a raya. Cuando finalmente crucé el límite del pueblo, sentí que el peso de la oscuridad se desvanecía. La patasola se detuvo, gritando en la distancia, mientras el pueblo se iluminaba a mi alrededor. Las luces y los rostros familiares me llenaron de alivio. Había escapado de su abrazo mortal. Aún temblando, caí de rodillas, agradecido por haber sobrevivido. El folclore de la patasola me había encontrado, pero había logrado escapar. Las historias que había escuchado sobre ella eran ciertas, y aunque la oscuridad de la selva siempre la guardaría, sabía que nunca volvería a enfrentar esa sombra nuevamente. La selva era un lugar lleno de misterios y peligros, y ahora, más que nunca, me sentía afortunado de haber salido con vida.